acá en Argentina, y es técnica en seguridad e higiene, y en otra cosa que no me acuerdo ahora. Mariana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy licenciada en Publicidad y Técnica en Comunicación también. Ok. Y Bueno, terminando la licenciatura. Muy bien. bien, a full. Bueno, y está Gustavo, que es también profesional de higiene y seguridad, y es el primer youtuber, digo yo, de higiene y seguridad en Argentina. Ahí tuvo la Perfecto, muy bien. iniciativa de, bueno, hace streamings y tiene una página con todos los temas referidos Tratamos a de higiene y ayudar un seguridad. poco ahí a los chicos que recién inicia, sobre todo, Genial. que están con Bueno, muchas me dudas. parece genial porque bueno, yo hace 11 años que hago marketing digital. Si alguno está en el tema, yo trabajé con Russell Brunson, no sé si alguno lo conoce. Em, pero bueno, cualquier tipo de ayuda avísennos porque también es bueno hacer de que esto se propague lo más posible. No hay que tratar de que justamente ayudar porque son tiempos complicados. Así que siéntanse libres en cualquier cosa que los podamos ayudar. Estos canales de YouTube son muy útiles para que la gente comience a conocer contenidos. Y aparte es una forma de llegar. Hoy en día, gracias a esto, no tenemos límites, ¿no? Nosotros, nuestra Sí, compañía es básicamente, voy a decir, 90% online y el 10% que hago acá en Canadá es presencial, pero si fuera por presencial no podría hacerlo. Siempre tenés el limitante de la cantidad de recursos. Entonces, mucho se hace en línea y realmente eso ayuda. bueno, perfecto. Así Bueno, que somos los que estamos, creo, Charlie, así que bueno, perfecto, cuando quieran perfecto. presentarse o arrancar, ya la manejan ustedes. Buenísimo. Bueno, alguno que no me conozca, mi nombre es Charlie Wickstrom. Nosotros fundamos una compañía consultora hace 11 años que se llama PSM 101, que es básicamente focalizada en seguridad de procesos, en la industria nuclear, en la industria química, en la industria de la comida. Bueno, ahí tenemos 14 industrias distintas, ¿no? Eh, y bueno, voy a dejar que se presente Cristian, mi gran colega. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Correa. Desde este año estoy con Charlie, siendo parte de PSM 101 y hemos estado realizando trabajos bastante interesantes relacionados a esta metodología y a la seguridad de procesos. Hay mucho, mucho que aprender de las lecciones que Charlie nos muestra, que ha aprendido alrededor del mundo, ¿no? Y que nos trae hoy en día, ¿no? Sí, un poco lo que queremos trasladar con este ejercicio es gestionar riesgo, pero desde un punto de vista de barreras. Ahora lo van a poder visualizar un poco más. Esta foto que se ve en la pantalla, espero puedan ver la pantalla, es una gestión de barreras justamente de nuestro querido COVID para la toma de decisiones de una de las compañías por acá en Canadá. Entonces, lo que vamos a hacer en el ejercicio de hoy es vamos a llevarlos de manera un poco más compacta de lo que normalmente son nuestros talleres, pero para que ustedes entiendan cómo gestionamos riesgo a través de visualización de barreras más que solamente el ranqueo en una matriz de riesgo. O sea, estamos mucho más focalizados por el contexto de limitaciones en recursos, tanto monetarios como de recursos humanos. Entonces es como que hay que poner el foco exactamente en lo que nos preocupa. Entonces la mejor forma de poner el foco en lo que nos preocupa es a través de gestionar barreras en lugar de solamente rankear riesgos. Entonces, bueno, nuestro proceso tiene 21 pasos, que es lo que nos permite, digamos, mantener un proceso consistente. Y la idea es que ustedes también jueguen en el proceso. Ahora vamos a saltar un poco al software que usamos. Pero para darles un contexto de esto el ejercicio se llama bow tie, le llaman en inglés bow tie porque es básicamente, bow tie en inglés quiere decir moño o corbatín. Correcto. Tiene la forma de un corbatín. Es lo que llamamos, este tipo de gestión de riesgo tiene como dos lados, como dos mundos. El lado izquierdo es el lado proactivo, el lado que queremos trabajar,
Este círculo de color rojo en el centro es el evento mayor, que está asociado a un peligro, que ahora también lo vamos a visualizar. Y del lado derecho está lo que llamamos nosotros el lado reactivo o el lado de contingencia, que es cuando el evento sucede, cómo hacemos que no siga escalando, o sea, que no se convierta en algo peor de lo que nos está pasando. En este caso vamos a trabajar con el escenario de COVID, como para darles una idea. Entonces, en base al ejercicio, determinamos amenazas, que también lo vamos a ver ahora, determinamos barreras, tenemos ciertas reglas para determinar barreras, y en base a esas barreras determinamos efectividad. Puede ser efectiva, parcialmente efectiva o no efectiva. Entonces, en base a esto, si ustedes visualizan el dibujo, van a ver que hay mucho color amarillo. Lo que hizo esto fue que la compañía que iba a movilizar su gente a las oficinas durante una época de COVID decidiera no hacerlo, porque básicamente todas sus barreras eran parcialmente efectivas. Entonces, eso lo único que logró es tomar una decisión en base a la foto que nos dio el análisis del riesgo de este evento, de este escenario, ¿no? Que es básicamente tener un contagio de COVID en un ambiente de oficina. Entonces, antes de comenzar, bueno, le vamos a mostrar acá brevemente. Este es un software que se llama Bowtie XP, básicamente, que permite diagramar los bowtie de manera simple y hacer de que vayamos visualizando a medida que lo vayamos trabajando. Entonces, Cristian, si nos va a ir guiando a través de los pasos. Bueno, me parece que Cristian se desconectó. Bueno, los voy a ir guiando a través de los pasos, y los pasos nos van a hacer de que vayamos viendo distintas partes del bowtie para que visualicemos realmente dónde estamos, y vamos a hacer de cuenta que estamos analizando, por ejemplo, no sé, lo que pasa en Argentina es, queremos que los teatros vuelvan a trabajar, queremos que la construcción vuelva a trabajar, queremos que, no sé, las escuelas vuelvan a funcionar. Entonces, básicamente el análisis es aplicable a todos los ámbitos que estamos analizando en Argentina, porque ustedes van a poder ver realmente cuáles son las barreras que podrían fallar y que nos van a causar el evento. Entonces podemos focalizarnos en esas barreras en lugar de solamente gestionar el riesgo como un evento general. Entonces, a ver, Cristian, ¿estás ahí? Estoy de vuelta, sí. Cristian, ¿vos podrías ir a través de los pasos como para que vayamos construyendo el bowtie? Bien. Lo primero es revisar si todos los jugadores, nuestros participantes, tienen la información que se requiere para poder realizar el ejercicio. Básicamente me gustaría preguntarles si todos han visto la información que le alcancé a Mariano, si todos han repasado los conceptos o si hay alguna duda en los conceptos. Sí, si no pudieron repasarlos, no se preocupen. Yo lo vi parcialmente. Y ahí, bueno, a Gustavo no se lo pasamos porque le avisamos ahí sobre la hora para hacer la capacitación. No hay problema, igual vamos a ir a través de los pasos, es únicamente para entender qué concepto podría estar claro, no claro o medianamente claro, así que igualmente los pasos nos van a llevar a través de los distintos tipos de conceptos. Adelante, Cristian. El siguiente paso es seleccionar un escenario que vamos a evaluar. En este caso va a ser el escenario de COVID, que es más transversal a todos nosotros. Cada uno puede contener escenarios diferentes, ¿no? En el mundo ocupacional se ve bastante los trabajos en altura, vemos los trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, etcétera, ¿no? En este caso vamos a evaluar el escenario de COVID-19. Lo siguiente es determinar un facilitador. El facilitador tiene que estar relacionado necesariamente al evento top, al evento central que vamos a evaluar, que es en este caso los trabajadores infectados con COVID-19, ¿no? Claro, en este caso intentamos que cuando hagan el ejercicio, la persona, bueno, en este caso nos pega a todos, ¿no? Ninguno de nosotros es especialista ni es médico, o por lo menos creo que no lo somos. Entonces, no vamos a entrar en aspectos técnicos, pero generalmente cuando se evalúa una actividad se intenta de que el facilitador tenga una idea de lo que estamos evaluando.
por un tema de sentido común, ¿no? Claro. Lo interesante es que la metodología es bastante versátil, entonces hay una serie de escenarios diferentes que pueden evaluarse, ¿no? Correcto. Lo siguiente es conocer el tablero de juego. En este caso vamos a utilizar el software, este software especializado en los diagramas Bowtie, que es Bowtie XP. Correcto. Y a partir de, una vez que tenemos ya toda la información lista, conocemos los conceptos, empezamos a desarrollar el diagrama. Y el primer paso, sí, Charlie. No, lo que iba a decir era que para que comencemos a jugar, vamos a imaginarnos, o sea, en el caso de nuestro evento que hemos hecho, lo hicimos en un contexto de oficina. Si ustedes quieren, lo podemos hacer en algún contexto que les sea un poco más familiar a ustedes. Si pueden hacerlo en un contexto, no sé, de un espacio, en una obra de construcción, o en un contexto de una fábrica, o en un contexto, el que ustedes convengan, o si les parece que vayamos con el contexto de oficina como para hacer el ejercicio. Ustedes díganme, como para que sea algo que se sientan un poco más familiarizados, ¿no? ¿Qué No te sé parece a vos, si... Raúl? ¿Oficina o, no sé, obra, industria? No, por mí está bien si quieren hacer oficina. Obra se complicaría bastante. Podríamos hacer industria también, ¿no? Sí, donde ustedes nos digan, o sea, el contexto en definitiva, bueno, ahora cuando entremos en la explicación, básicamente para hacerla un poco más breve, el criterio del ejercicio es que la amenaza que vamos a poner, ahora vamos a ver qué es una amenaza, si no tiene barreras, se convierte en el evento. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Este evento es el que no queremos, que haya infectados de COVID. ¿Dónde? Va a ser de que las barreras sean determinadas en base a ese contexto. Entonces, por eso, si ustedes quieren hacer industria, lo hacemos en base a industria, el que ustedes les parezca Yo iría mejor. por oficina, me parece el lugar más riesgoso por ser cerrado, para ver el tema de ventilación del lugar cerrado, la Bien, distancia. bien. Pienso yo personalmente. Ustedes díganme, y en todo caso podemos ir cambiando. En definitiva, el proceso es el mismo, lo único que va a cambiar es ciertas consideraciones propias del contexto. Adelante, don Claro. Cristian. Es importante también no perder de vista el objetivo, ¿no? Cuando hacemos uno de estos talleres hay que tener nuestro objetivo, el objetivo debemos conocerlo y no perderlo de vista, ¿no? En este caso queremos evaluar un escenario que es el COVID-19, ¿no? En un contexto situacional que ya acabamos de definir, que va a ser la oficina, ¿no? Y a partir de eso empezamos a crear el diagrama, ¿no? El primer paso es definir el peligro, hazard en inglés. Pues el peligro, nosotros lo conocemos ya, es aquella condición, operación, actividad o material que tiene el potencial de causar daño, ¿no? El peligro va a ser nuestra fuente del riesgo. Del peligro pueden desplegarse más de un evento central, más de un evento puede haber relacionado al peligro, ¿no? En este ¿Ustedes caso, qué consideran como peligro para este escenario? Peligro entiendo que sería la enfermedad en sí, pura, digamos, la amenaza, y el evento es que alguien contraiga la enfermedad. ¿Sería el peligro del COVID, básicamente? Entiendo que sí. ¿Están todos de acuerdo con que O ese... un riesgo biológico. O sea, miren, les voy a ser sincero por qué le hacemos esta pregunta. Aún en la industria hay un serio problema de entendimiento de qué es un peligro y qué es un riesgo. Entonces, como parte del juego, también necesitamos, o sea, no es que los esté, no quiero hacerles una prueba a ustedes, pero les explico por qué preguntamos esto, porque justamente ese entendimiento entre qué es riesgo y qué es peligro hace muchas veces de que el participante termine con un ejercicio mal hecho. Entonces, en base a la definición, digamos, el peligro sería como la fuente que va a perderse de control y luego se va a convertir en el evento, ¿no? Entonces, ustedes díganme lo que ustedes consideran como peligro. Quiero que ustedes se pongan de acuerdo, para que yo no los... ¿cuál sería en este caso la fuente de riesgo, ¿no? Si sería enfermedad o
Yo No voy sé. por COVID, digamos, yo veo siempre peligro y riesgo como, lo suelo explicar como los dientes del tiburón. Digamos, el tiburón está ahí, los dientes del tiburón están. El COVID existe, es un hecho, una realidad. Ahora, que me muerda el tiburón es el riesgo, es la posibilidad, sería el evento, la herida por la dentadura del tiburón. Para mí el peligro es el COVID y el evento sería contraer COVID, contraer la enfermedad, infectarse. Estoy de acuerdo. Si todos están de acuerdo, avanzamos. Comparto con una pequeña corrección de tipo microbiológica. El peligro sería el COPSAR-2, el virus, ¿no? Bien. Sí, pero es una cuestión Perfecto, sí, es verdad. microbiológica. Y en todo Sí, caso sí. el riesgo, contraer COVID. Bien. Entonces, el Bien. peligro, Bien. el SARS, básicamente. Acá puse el 2. Y el evento, hay un criterio para definir. Perdón, Cristian, vos guíanos cuál es el siguiente paso. Bien. Ya, identificar el evento central, ¿no? El evento central va a ser un punto crítico, un punto en el tiempo en que nosotros vamos a perder el control del peligro. En este caso, relacionado al SARS-CoV, bueno, me parece que ya lo tienen bien en claro, el peligro, cómo se formularía, ¿no? ¿Cómo formularíamos el peligro acá, perdón, el evento? ¿Sería contagio de personal en contexto de oficina? ¿Contagio de personal únicamente? ¿Qué es lo que queremos, digamos, cuál es nuestro evento mayor aquí? Y para mí el mayor contagio es contagiarse el COVID. Y después en diferentes lugares, no sé. Ok, entonces, acá también un poco nosotros siempre le solicitamos a los participantes que determinen un contexto, porque el contexto les va a dar después el criterio para definir barreras reales, ¿no? Igual van a ver, pero contagio de COVID, básicamente, estamos diciendo, a personal, ¿en qué contexto? ¿Oficina habíamos hecho? Sí, Ok. Bien, adelante, don Cristian. Bien. Entonces, vemos que es importante definir el contexto en el que vamos a desenvolverlos, ¿no? Ya que las barreras tienen que ser de acuerdo a ese contexto que hemos establecido, con el peligro y con el evento. Y a partir de ahí empezamos a identificar las amenazas. Las amenazas que están del lado derecho, de color azul, las amenazas van a representar las causas que pueden originar que ocurra ese evento, que puede originar que el peligro se libere, ¿no? Y ocurre el evento. O sea, acá básicamente la amenaza es algo que, si no hay ninguna barrera, va a hacer de que este peligro se convierta en el evento. Entonces, para darles una pequeña ayuda para el juego, es, por ejemplo, una de las amenazas que se había considerado en este ejercicio era transferencia aérea desde individuos infectados, públicos, colegas o familiares. O sea, alguien que estaba contagiado que llegó a la oficina. Ustedes, díganme, ¿cuál es una amenaza que ven factible, digamos, en el contexto de oficinas en Argentina? ¿Qué es lo que va a hacer de que el virus se propague y se contagie a la gente? La posición cercana de los puestos de trabajo, por ejemplo. Eso sería como la capacidad biológica del lugar, o ¿cómo quieren llamarlo? Determinación de la planta, espacio de sería la una planta. condición insegura, no sé. Y la Problema de condición layout insegura, o un tema de hacinamiento. sería... Mala distribución de las oficinas. ok, voy a poner mala distribución de las oficinas. Ok, hoy entonces en este momento ustedes tienen
una oficina, viene el dueño y dice, no, yo quiero traer a mi personal de nuevo, pero una de mis amenazas es que tengo una mala distribución. Pero hoy, en este momento, no tenemos absolutamente ninguna barrera. Tenemos una amenaza, mala distribución de las oficinas, lo cual va a hacer de que se libere esto y se contagie la gente seguro. Adelante, Cristian, ¿cuál sería el siguiente paso? Cristian, ¿estás ahí, Cristian? A ver. Exploramos, Perdón. sí, Sí, adelante. Tiene mala la conexión, me parece, Charlie, que se le corta el audio. Ah, sí. Bueno, no se preocupen que yo voy a... ya estoy acá. Ah, ok. Perfecto. Charlie, te decía, ¿te parece si exploramos más de una amenaza? Sí, Claro, por nos favor. concentramos en una sola línea, pero por favor, si tienen en mente alguna otra amenaza que pueda originar el contagio. Yo pensé en un proveedor que ingresa a la oficina, no sé, a traer un insumo, por ejemplo, no sé, el tóner o el papel, y que esté infectado, y que, bueno, contamine el lugar o a otra persona que trabaja ahí. ¿Cuál sería la amenaza ahí? No haber hecho los protocolos de seguridad en la entrada. ¿La amenaza sería personal infectado externo? Yo creo que por ahí puede andar, ¿eh? A ver. Ingreso, no, falta de control de ingreso. Falta De cuando personas externas. Bien, falta de control de ingreso. Dígame ustedes, bueno, ahora, Cristian, vos decime que sí, cuál es el siguiente paso como para... O sea, ahora tenemos dos amenazas, mala distribución de las oficinas y una falta de control de ingreso. Bien. Podríamos hacer la verificación de esas amenazas. Nosotros tenemos ciertas preguntas de donde verificamos esas amenazas. ¿Te parece bien, Charlie, antes de pasar a Sí, las adelante. consecuencias? Adelante. Bien. Para verificar nosotros las amenazas hacemos unas preguntas. ¿Las amenazas son las amenazas directas y suficientes para causar el evento top? O sea, una Esas mala amenazas, distribución de oficinas, claro. ¿nos causaría el evento, el contagio? Sí. Bien. Yo creo que no, creo que está condicionado a que haya alguien infectado. Puede estar mal distribuido, pero si no hay nadie infectado, no va a haber enfermedad. Bien. Ah, pensé que ya el infectado estaba dado por hecho, perdón. No, es justamente el objetivo del juego, ¿no? Es este tema de cómo interpretamos la amenaza. Es probablemente que la mala distribución de oficinas no necesariamente sea una amenaza. Ya van a ver por qué. Adelante, Cristian. La siguiente pregunta es entender si las amenazas son independientes entre sí, ¿no? En este caso, las amenazas que hemos planteado creo yo que sí son independientes, no dependen una de otra. Correcto. Además, cada amenaza debe provocar al menos una consecuencia a través del evento principal. Bueno, eso lo verificamos después. Ujú. Y, bueno, entender, pues, vamos a pasar ahora a identificar las consecuencias. O sea, lo que vamos a hacer ahora es, tenemos identificada la amenaza, todavía no tenemos absolutamente ninguna barrera, el evento sucede y lo que va a pasar ahora es que vamos a tener una consecuencia. Sí. Adelante, Cristian. Las consecuencias son resultado directo de ese evento central que nosotros hemos escogido. Hay que intentar ser específicos, dar una descripción específica de un evento y no centrarnos en algo muy generalizado o algo muy trivial, ¿no? Por ejemplo, me imagino algo muy trivial, un corte de dedo, una consecuencia, ¿no? Bueno, no es este caso, ¿no? Pero es un ejemplo de algo trivial, ¿no? Esos no deberemos considerarlos como consecuencias, ¿no? Bien. Entonces, acá el ejercicio es, tenemos mala distribución de oficinas, que todavía no estamos claros si es una amenaza o no, falta de control de ingreso, y una vez que alguien se contagie va a haber una consecuencia.
¿cuáles consideran una consecuencia para esto? Voy a volver al ejercicio acá para que ustedes tengan una idea de qué consideramos consecuencias. Por ejemplo, muerte del empleado es una consecuencia. Ya voy a volver para que... Entonces, para la primera amenaza, que todavía no estamos claros si puede ser una amenaza o no, quizás no es una amenaza, usemos básicamente la segunda, que es falta de control de ingreso. De personal, falta de control de ingreso. Está bien, falta de control de ingreso es la amenaza. De un proveedor. De un proveedor. Ok. Ok, en este caso tenemos falta de control de ingreso de proveedores, se contagió personal, que puede ser que estaba en la oficina, y la consecuencia, bueno, como ya vieron, la peor consecuencia, o el peor caso es la muerte de ese empleado. Lo voy a poner porque ya... Una ¿Alguna otra? consulta. Sí, adelante. ¿Puede ser también una consecuencia, un contagio, a pesar de que yo ya lo puse como, digamos, como algo principal? El contagio es el evento. Una vez, hay que pensarlo de esta manera. En este caso, Gustavo, vos te contagiaste porque entró un proveedor contagiado. Perdón, tengo a Siri que me está... Entonces, una vez que te contagiaste, las consecuencias de tu contagio pueden ser, por ejemplo, hospitalización, ni Dios lo quiera, algo más, o que no te pase absolutamente nada y pero contagies a otras personas. Una cosa así, no sé. Entonces... Perfecto. Entonces sería... puede ser presentación de síntomas, por ejemplo. Claro, en este caso vas a ver, te voy a dar otra pista. Acá dice muerte de empleados, muerto de otras personas infectadas por el empleado. También de consecuencia, perdón, la Adelante, consecuencia sí. puede ser que nosotros nos contagiemos y contagiemos a personal, a familiares que sean de riesgo. Correcto, correcto. Exactamente esa es la visión. O sea, ustedes piensen en esto. Vino un proveedor Un resultado directo, ¿no? los contagió y ustedes contagiaron a su familia. No sé, o sea, es un resultado directo del evento, de este evento. Entonces, como no hay ninguna barrera, lo que hicimos fue, por ejemplo, contagio a familiares del empleado. Aún no hay ninguna barrera, o sea, tuvimos un proveedor contagiado, entró a la oficina, contagió a los empleados, o el empleado falleció, el empleado contagió a sus familiares, o voy a poner la tercera, que es lo que típicamente pasa, que es el empleado quedó hospitalizado, ¿no? Sí, podría ser que sea sintomático que haya contagiado a todos los compañeros de la oficina. Exacto. Bueno, eso ahora lo vamos a ver en qué encaja. Empleado. Sí, puede ser hospitalizado o en cuarentenado. Acá mucho pasa que lamentablemente ni siquiera te hacen el testeo y te mandan a tu casa a los 15 días y no saben realmente si tuviste o no tuviste. Me suena eso, Mariana. Me suena. Entonces, Sí, tenés razón. Fíjense en esto. Perdón, Cristian, te dejo seguir con los pasos para no saltarme. Bien, como hemos visto, es importante entender esa línea, ¿no? Esa línea que nos va a llevar desde las amenazas hasta las consecuencias, ¿no? En el caso de la segunda amenaza está bien definida esa línea, ¿no? Un proveedor trae el virus, te contagias tú, contagias a familiares, contagias a los demás empleados, te hospitalizan o te llevan a cuarentena, ¿no? Ahora, con la primera amenaza, si ustedes lo piensan, no hay esa línea no está clara, ¿no? Una mala distribución de oficinas que te lleve a un contagio de COVID y luego ¿no? Esa línea habría que corregirlo, ¿no? En caso de explorar más amenazas.
Exactamente. Y no se puede poner una previa que haya un empleado que entró infectado, que además haya una mala distribución y bueno, ahí haya un contagio. ¿No se puede agregar una previa más? Ahora vas a ver cómo encaja. Hay un aspecto, todavía no llegamos, pero hay un aspecto que le llamamos factor de escalamiento. El tema de las barreras son como si fueran el queso suizo, el famoso queso suizo. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros hoy es armando la feta de queso sin ningún agujero. Entonces, ustedes van a ver que esta mala distribución de oficinas, en lugar de ser una amenaza al queso, se convierte en un agujero del queso, que deja pasar, digamos, la amenaza. Entonces van a ver ahora dónde encaja, para no confundirlos más. Lo que sí voy a hacer acá es la mala distribución, yo tomo nota ahora, pero la voy a sacar. Y vamos a trabajar solamente con la línea de que vienen proveedores contagiados. ¿Les parece bien? Perfecto. Bien. Cristian. Una vez Perdón, tengo una identificadas, mala conexión de internet sí, y se me corta, perdón. Si querés, Mari, apagá la cámara y capaz que ocupás menos ancho de banda. Bueno, Claro. bien. Vamos entonces ahora a identificar barreras. Las barreras, vamos a identificar las primeras barreras que estén relacionadas a esa amenaza, ¿no? Barreras que nos van a permitir eliminar esa amenaza o que nos va a permitir evitar el evento, ¿no? Hay que entender que esa función va a tener una barrera del lado izquierdo, no una barrera proactiva, ¿no? Que va Exacto. a eliminar la amenaza, evitando así que se logre, que suceda el evento central, ¿no? El contagio en este caso. Acá en la colocación de barreras tenemos una regla. La regla es la siguiente. No se cuentan las barreras. O sea, no importa si tenemos 100 o tenemos 20. Lo que sí importa es que tengamos un mínimo de 3 barreras no dependientes. Ahora vamos a ver por qué. Pero un ejercicio que siempre le recomendamos a la gente es que no cuente barreras. No importa si son 1000 o son 4. Lo que importa es que sean, siempre que sea posible, no dependientes entre sí. Y ahora vamos a ver por qué. Adelante, don Cristian. Bien, las 3 barreras independientes de las que nos habla Charlie son básicamente 3 tipos de barreras que se consideran en la metodología. La primera es un elemento crítico de seguridad. La segunda es un proceso crítico. Y la tercera es una actividad crítica. Correcto. Acá en este caso del COVID, como para hacerlo, digamos, más relacionable digamos, a lo que se pueden encontrar, es un elemento crítico de seguridad puede ser, por ejemplo, no sé, si tuviéramos que hacer un test de la persona, el proceso del test, el elemento, el aparato o la toma de muestra o demás, si fuera el caso, sería el elemento crítico. La medición de temperatura de la persona, estas famosas pistolas de medición de temperatura, podría ser un elemento crítico. Eso es lo que llamamos elemento crítico de seguridad. Un proceso crítico es un procedimiento. Y una actividad crítica es... Y un proceso crítico es, y una actividad crítica es la persona que lleva a cabo justamente tanto la medición como la persona que sigue el proceso, que ahora también lo vamos a ver. Entonces, tenemos falta de control de ingreso, falla de control de ingreso de proveedores. Entonces, tenemos que determinar barreras. Nuestra regla en PSM 101 es mínimo 3 barreras no dependientes. Un elemento crítico, un proceso crítico y una actividad crítica. Entonces, adelante, don Cristian. Por favor, párenme cuando quieran si hay alguna consulta. Sí, me gustaría saber si quedó claro los 3 tipos de barrera que vamos a explorar. Voy a poner acá mientras tanto el nombre. Elemento crítico de seguridad. Sí, está claro, sí. Bien.
Adelante, don Cristian. Bien, entonces hay que empezar a construir estas barreras. Pensemos en... ya. Bien, pensemos en cuáles podrían ser nuestras barreras relacionadas a esta amenaza. Ustedes, en base a su experiencia, hoy en Argentina con toda esta locura, viene un proveedor, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo primero que se hace? Se le Yo toma por la mi temperatura, por lo experiencia, menos. sí, pero digamos, yo iría un poco más allá. Si es una empresa, digamos, más o menos seria, hay un procedimiento de gestión de terceros o de contratistas donde el que va a entrar a una planta tiene una serie de requisitos, tiene que tener una capacitación, tiene que estar habilitado, tiene que tener cierta documentación. Después, una vez llega a la planta, hay un sistema de control de acceso, ¿no? Se supone que hay una Ok, vigilancia, hay un control de Pero vos estás hablando de temperatura. una planta. Claro, bueno, entrar a una oficina, a un Acá estás en una edificio. Bueno, oficina. pongamos un Ah, edificio, y en las plantas hay oficinas. Digo, un edificio de oficina público. Debería haber un procedimiento similar así. Digamos, no es que entra no, cualquiera a la oficina. no sabes lo que es la administración pública, ¿eh? Digamos, vamos a soñar un poco y están estableciendo. Hoy vino un cliente que dijo, voy a restablecer mi oficina y estamos haciendo este ejercicio para que ellos entiendan dónde se tienen que focalizar. Entonces, le presentamos esta amenaza de que es falla de control de ingreso de proveedores. Entonces le decimos, ¿cómo ustedes van a mitigar esta posible falla de control de ingreso? ¿Qué es lo primero que hacen cuando la persona se para en la puerta de tu edificio para entrar a tu oficina? ¿Cuál sería el primer tema que se les viene a la mente para poner como barrera? ¿Qué es lo que hacen hoy en Argentina, digamos, como para controlar el acceso de personas externas o de personas que están trabajando en la oficina? Inclusive capaz que se aplica hasta empleados propios, ¿no? Pero en este Primero hay caso una son... puerta. Hay una puerta, digamos. Hay alguien, un portero, una puerta. Ok, ¿y ese portero tiene alguna función? ¿Tiene algún procedimiento? ¿Existe algún procedimiento que sería, no sé, procedimiento de control de temperatura, procedimiento de control de En, ingreso? Ustedes en mi díganme, ¿qué trabajo les falta? sí. En mi trabajo primero te toman la temperatura, después te dan alcohol en gel para que vos pongas, nosotros tenemos molinete con dedo, con huella dactilar, entonces ¿Sí? tenemos que ponernos, primero nos toman la temperatura, si da más a 37, nos dejan entrar. Si es menor a 37, nos da alcohol en gel, nos da alcohol en gel, ponemos el dedo y el molinete. Entonces, Y entonces, ahí recién ahí podemos acceder a la... hay una primer barrera que es, ustedes se ponen el dedo para ingresar, vamos a hacer de cuenta que fueran un proveedor externo. ¿El proveedor externo hace lo mismo o tiene otro proceso para entrar? No, le abre la puerta, el molinete se lo abre directamente los de seguridad, ellos mismos porque no tienen huella dactilar asociada al molinete. Bien. Pero en este momento no están dejando nada, los proveedores obviamente no pueden entrar y todo lo que hacen es dejarlo como si fuera en una mesa donde se descontamina todo y la persona que pidió esos insumos los pasa a retirar por esa mesa. No Pero hay un bueno, ahí Ok, está, ingreso ahí está lo que ahí del decía está. yo, proveedor. Mariana. Hay un sistema de control de acceso, hay un molinete, hay dato biométrico. Hay una cosa. Entonces voy a volver a la misma Sí, pregunta. hay. Recuerden de que acá no estamos hablando de empleados, sino de externos. Mariana acaba de mencionar algo que dijo, no los dejamos entrar. Entonces, por ejemplo, eh, pros- eh, ¿cómo prohibición, es como un procedimiento de prohibición de ingreso de externos. Prohibición de entrada. Otro sistema que he visto es una declaración jurada firmada por la persona externa que entra, ¿no?
con nombre, Lo documento. lo voy a colocar aquí también, porque un poco para hacerlo más tangible es, esta prohibición de entrada de externos, la declaración jurada, o cualquier cosa que sea mostrada en papel, es básicamente lo que consideramos un proceso crítico, porque es un documento que supuestamente la gente va a seguir, o es un proceso documentado que la gente va a seguir, lo cual sería auditable en el futuro también, ¿no? Entonces voy a poner acá, como otra posibilidad, declaración jurada, en caso que fuera el caso. Esto sería lo que llamamos un proceso crítico, o sea, algo que dice, bueno, en caso de, hacemos A, B, C y D, y luego básicamente no pasa más allá de eso. Es un documento, es algo escrito, supuestamente algo formalizado. Ahora, todavía no sabemos si esta barrera es efectiva o no. O sea, hoy sabemos que es una barrera. Sabemos que existe en nuestro contexto. Correcto. La pregunta es, ok, vamos a hacer de cuenta que tenemos un proceso crítico. Ya tenemos un documento, tenemos algo formal, pueden ser más, pueden ser menos, ustedes después dirán si es efectivo o no. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la actividad crítica? ¿Quién lleva a cabo la actividad? ¿Quién hace el primer chequeo? ¿Quién hace de que ese proceso se cumpla? ¿Quién hace de que ese contratista o proveedor no entre y deje las cosas ahí? Y generalmente hay un portero o una empresa de vigilancia, ¿no? Sí. Sí, empresa Ok. de seguridad, sí. De seguridad. Esto es externo a la organización generalmente, ¿no? Sí, terciarizado, Sí. normalmente. No sé en el No sé. Estado, pero sí, normalmente es Sí, una en el Estado empresa sí. contratada, ¿no? Sí. Sí, en el Estado es una empresa contratada. Ok. Lo voy a poner ahora también porque va a Una ser parte de la evaluación. capacitación de donde están trabajando. Bien. O sea, tenemos una amenaza que vienen proveedores, le prohibimos la entrada, le hacemos firmar una declaración jurada en algún caso, puede ser, para que la prohibición de entrada y dejan las cosas en el lugar, y esta actividad lo lleva a cabo un portero, una empresa de seguridad o la persona que se determine para ese primer chequeo. Ahora, estas personas, tenemos el portero, tenemos el procedimiento. ¿Hay algún elemento crítico de seguridad? Puede ser monitoreo de temperatura, sanitización, revisión de paquetes sospechosos. No sé, ¿existe algo que sea un elemento que utilicen estas personas para poner en servicio este proceso? Y está la clásica, como dijo Mariana, el termómetro, el alcohol. Pero en este caso, Mariana, si viene alguien, ¿ellos tienen algún termómetro o lo único que hacen es Sí, agarrar las cajas que sí, les tienen. dejan? No. Yo he ido, en esta pandemia he ido poco a la oficina, pero lo hacen, ni siquiera ellos se acercan, es decir, están atrás de un blindex, pero bueno, sacan la mano y te toman la temperatura, aunque quieras dejar una caja o algo. Quizás una bandeja Y después, sanitizante para el calzado puede ir también como elemento. Correcto. Se puede considerar, o Bien. sea, sanitizante. Bien. y Charlie, los blindex, ¿no? CPP claro, los CPP que debe utilizar ese personal de seguridad, ¿entraría también? Claro, eso Sí, iba a decir, las sí. máscaras, los guantes. Sí, puede ser. EPP voy a poner. Perdónenme si tengo errores de ortografía, estoy medio mal con mi español. Bueno, entonces, miren, como para revisar el ejercicio, tenemos una amenaza hoy que son el ingreso de proveedores. Si no tenemos ninguna barrera, básicamente contagiamos a la gente de la oficina y pasan estas cuestiones, ¿no? Cualquiera de estas podría pasar. Lo que estamos diciendo acá
es que para esta amenaza tenemos una prohibición de entrada de externos, al mismo tiempo tenemos un portero que hace que esto funcione, y al mismo tiempo tenemos una serie de cuestiones que usa ese portero, que puede ser una bandeja sanitizante, o que puede ser un termómetro, que puede ser una cabina sanitizante también, o sea, ustedes lo determinarán. Es como para que vean un poco el proceso y el ejercicio. ¿Qué pasa? Si el portero no está y la bandeja sanitizante sí está, no debería ser un problema, entre comillas, ¿no? O sea, acá depende de que la persona lo use o no. Si el portero no está, quiere decir que el termómetro no va a funcionar o necesitamos que alguien lo haga funcionar. Este es el tema de dependencias que hablamos. ¿Qué pasa? Si esta persona no está, básicamente las otras barreras no funcionan. Entonces, es únicamente para que ustedes visualicen el tema de la dependencia entre barreras, que muchas veces se intenta tener como un backup para que la barrera pueda seguir funcionando. O lo que se hace en el caso de estas situaciones, por lo menos acá en Canadá, es que siempre sean 2 personas las ocupadas. Bueno, son cuestiones de, digamos, del proceso, ¿no? Siempre 2 o 3 personas, siempre que haya una serie de backup en caso de que fuera contagiado el portero y ese tipo de cosas. Bueno, adelante, Cristian. En esencia, Charlie, estas 3 barreras que nosotros hemos establecido, van a depender pues de las personas que los revisan, ¿no? De nuestros porteros, de esta empresa, ¿no? Porque pasa muchas veces, ¿no? De que o no está, o está a otro lado, o no presta atención a la persona que llega, o incluso ejecuta mal algún procedimiento, ¿no? Entonces, Correcto. Y esa yo había pensado, dependencia, digamos, ¿dónde entraría la parte de capacitación de esa persona? Ahora lo vamos a ver eso, justamente. claro. También, Charlie, creo que, o sea, para que entiendan, lo de termómetro y la bandeja sanitizante, los CPPs, son en realidad diferentes barreras, ¿no? Solo que Correcto, estamos correcto. considerando una en el ejercicio, ¿no? Que podría ser cualquiera de estas 3, ¿no? Pero pueden ser, aquí son varias, ¿no? Uno sería el termómetro, otro sería pues nuestras soluciones sanitizantes, otros serían los CPPs, etcétera, ¿no? Lo que voy a hacer también acá, para agregar una cuarta, nosotros a veces consideramos una barrera de diseño que le llamamos. Porque en este caso, algo que mencionó, me parece que fue Gustavo, el tema del famoso blindex, o el famoso acrílico, o la barrera de acrílico para que no tengas ese contacto directo. Eso es lo que se puede considerar una barrera de diseño, o sea, que las personas estén dentro de una cabina, o estén dentro de un cuartito, o que tengan un vidrio entre medio, o que no tengan un contacto directo. Entonces, eso podría ser una barrera de diseño que se puede considerar, ¿no? Voy a poner solamente acrílico para que lo tengamos en mente, acrílico, pero digamos, Acrílico también, protector, algo así. claro, es como para que, digamos, en algunos casos, en algunos ejercicios, nosotros consideramos una barrera de diseño, cuando se puede o no. En este caso creo que es aplicable, porque en casi todos lados se está intentando hacer que esta separación sea física a través de un acrílico y demás, aparte de la distancia, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que para esta amenaza, al momento, tenemos 4 barreras que se podrían, digamos, considerar. Adelante, Cristian. Bien, el siguiente paso es identificar cuáles son nuestras medidas de recuperación. O sea, después de que ocurre el evento, o sea, por alguna razón todas estas barreras proactivas fallaron, se dio el evento, nosotros nos contagiamos con COVID-19. Ahora, ¿cuáles van a ser las barreras que nos permitan controlar este evento o que nos permitan, en última instancia, mitigar estas consecuencias, ¿no? Vamos a tomar, vamos a tomar la consecuencia de muerte de empleado contagiado. Voy a usar esto para que tengan un poco de, digamos, de idea de lo que podrían ser barreras. Fíjense las consideradas acá. Cuidados médicos por enfermedades severas. O sea, por ejemplo, una barrera que típicamente se aplica en estos casos es evitar de que personas mayores de 60 años
vengan a la oficina, por ejemplo. Claro. Mayores asistan O con una a la... enfermedad persistente. Exacto. X. Me quedé trabado, perdón. No pasa, no. Entonces, es como para dar una idea de lo que podría ser una barrera. O sea, acá, si tenemos contagios, pero no tenemos personas mayores, es probable que el número de muertes sea menor. Claro, el Porque la gente impacto joven- sea menor. Correcto. ¿Alguna otra barrera que se les ocurra? Algunos lo que hacen es, digamos, poner más turnos o dejar una reserva en su casa y grupo A trabaja una semana, y grupo B trabaja la otra semana y no los mezcla. Limitar el contacto. Claro, algo así. Bien, lo voy a poner así entonces. Limitar interacción entre grupos de trabajo, una cosa así. Esto es, bueno, otra vez es como para entender un poco el proceso. Lo que estamos haciendo acá es, básicamente, ustedes tienen que seguir una línea. Sigan la línea. Si el evento sucede, tomamos la precaución de limitar la interacción, o sea, va a haber menos gente contagiada, y tomamos la precaución de enviar a la gente mayor a su casa, entonces va a haber menos posibilidad de gente muerta. Entonces, esta consecuencia se reduce. ¿Ok? ¿Algún otro? Por ejemplo, dar la posibilidad de que puedan trabajar desde la casa, que hagan home office. Absolutamente. Desinfectar todo el lugar después del contagio. Desinfectar, bien. Vamos perdón, desinfección. Entonces, esto sería un poco la foto hoy de lo que ustedes determinan para esta línea, ¿no? Lo que voy a hacer es para jugar un poco con la línea, para que ustedes visualicen. Los bow tie pueden ser gigantescos, todo depende del equipo que los lleve a cabo. La idea es que se convierta en una herramienta que a ustedes, sin tener que leer acá, después puedan ver el estado de sus barreras y focalizarse en las que vean rojas o amarillas. Ahora vamos a ver eso también. Pero bueno, hoy tenemos falla de control de proveedores. Hay una serie de barreras que colocamos. Si estas barreras fallaran y igual se provocara esto, con esto podríamos reducir la consecuencia, reducir el impacto de la consecuencia. Adelante, don Cristian. Bien. Sí, para agregar nada más que podemos ver nosotros esta distribución que nosotros hacemos con las barreras, es una de las ventajas de la metodología, ¿no? El hecho de nosotros de poder ver qué estamos haciendo para que el evento no ocurra y cómo estamos preparados si es que el evento llega a ocurrir, ¿no? Correcto. Igual, Bien. ahora en el ejercicio van a ver algo, porque hasta ahora todo va a color de rosas. Esto es lo que suele pasar en el ejercicio. La gente, por defecto, las barreras siempre son verdes, siempre son barreras que decimos, sí, esto va a funcionar. Ahora cuando veamos el criterio de efectividad, vamos a ver si son tan efectivas como creemos o no. El siguiente Adelante. paso justamente es ver la efectividad de estas barreras. Si estas barreras van a poder ayudarnos a evitar este evento, bueno, en el caso de las barreras proactivas, si es que por sí mismas van a poder evitar este evento, ¿no? Y si no, vamos a ver qué factores es lo que se toman en cuenta para entender qué es lo que no está permitiendo que esta barrera funcione eficazmente, ¿no? Entonces, acá para el juego, vamos a agarrar una para que ustedes puedan ver el... Dígame cuál de las barreras quieren tomar para que midamos su efectividad. La prohibición, el portero, el termómetro.
el Pero sería acrílico. interesante, ¿no? El portero, me parece genial. Entonces, voy a abrir acá los criterios para que también mientras Cristian los mira, ustedes también los puedan visualizar. Verificación, perdón, voy a mover esto acá, efectividad. Ok. Entonces, estamos evaluando el portero. Como estamos hablando de esta línea, la de personal. Ahora, esa barrera, estamos evaluando el portero. Quiere decir que ese portero fue capacitado, ha sido evaluado como competente. Esa es otra cosa importante que en Argentina fallamos mucho, que es corroborar la competencia. O sea, nosotros lo que hacemos es, a la gente le damos información, pero no necesariamente corroboramos que entendió la información y que la aplica correctamente. Y generalmente, también un poco conociendo el contexto, los porteros son personas que realmente muchas veces a nivel educativo están en un nivel un poco más bajo. Entonces, dígame si estoy hablando algo que no sea correcto, por favor. Siéntanse libres de decirme, Charlie, eso no tiene nada que ver. Es un clásico, Charlie. Ok. Y después, entonces en este criterio dice que los capacitamos, que evaluamos esa competencia y que si fuera un contratista, ese contratista tiene un sistema de gestión implementado. La pregunta es, en base a ustedes y a su experiencia, ¿consideran esa barrera efectiva al momento? Podemos pasar al siguiente nivel, ¿eh? O sea, si ustedes consideran efectiva, quiere decir que cumplimos con estos requisitos como mínimo. Hubo capacitación. Diría yo. Perdón, no alcancé a escuchar. Perdón, diría que no es muy efectiva, ya que queda un poco a criterio de la persona, ¿no? Al no tener capacitación, queda al criterio de la persona que ponemos de portero. Bien, ok. Ya sabemos que efectiva no es. Vamos a ver parcialmente efectiva. Si fuera parcialmente efectiva, quiere decir que todavía lo capacitamos y el contratista tiene un sistema de gestión, pero no necesariamente corroboramos que la persona entienda los riesgos que está tomando o que está gestionando. ¿Les parece que esa barrera es parcialmente efectiva aún o sigo bajando? Son un público duro ustedes. No queremos largar data. No, mira, la verdad es que eso depende de cada organización, de a quién contrate también. No es lo mismo tener a Prosegur o a, no sé, a Romerito Seguridad, ¿me entendés? Por supuesto. Varía, por supuesto. No sé cómo lo queremos jugar en este caso. En base a su experiencia en este juego, hablemos en este caso particular no tenemos forma de evidenciarlo, entonces hablemos de su experiencia. El portero es una persona en la cual ustedes van a dejar su vida en las manos del portero como primer barrera, ¿sí o no? No. Ni en pedo. Bien. Entonces, lo que pasa es que acá hay algo que le explicamos siempre a la gente. Yo prefiero considerar la barrera de efectividad limitada, o sea, en rojo, para poder hacer algo al respecto. O por lo menos mostrarle a mi cliente, hey, por favor, hagan algo acá, porque acá es donde se va a ver el primer agujero de tu protección. Entonces, es mejor esto a tener que lamentar después, tener que cerrar el negocio. Entonces, es un poco, por eso me gustó que hayan elegido el portero, porque generalmente, primero, es una persona, nosotros en el ejercicio Bowtie decimos que la persona nunca es una barrera como tal, como humano, y siempre es una amenaza o un factor de escalamiento. O sea, la persona generalmente es un problema, para hacerlo claro. Entonces necesitamos entrenarlo y mantenerlo entrenado todo el tiempo. Lo que me recuerdo de Argentina en su momento era de que este no era una fortaleza nuestra, confiábamos demasiado una vez que la persona estaba y más si la persona ha estado muchos años. Entonces, la voy a poner con un nivel de efectividad. Porque confianza con capacitación. Correcto. Justamente nosotros tenemos una frase que dice de disciplina operativa, que dice,
si confías en mí, verifica mi trabajo. Porque justamente el problema es que muchas veces confiamos ciegamente y en estos casos nos puede costar un poquito más caro, ¿no? Entonces, en este momento la barrera del portero la tenemos como efectividad limitada, que es básicamente un rojito, como para que tengan una idea, ¿no? ¿Quieren pasar alguna otra? Dale. Bien, entonces, el Dale portero... doble clic, Ah, perdón, estoy... acá está. me parece que es pobre. El software es una herramienta que pues, nos permite definir esos criterios. ¿No? Nosotros trabajamos ya con ese estándar, ¿no? Claro, esto es, en el ejercicio real, nosotros siempre que la persona, generalmente el cliente es muy optimista al momento de medir sus barreras. Entonces, generalmente desafiamos tratando de evidenciar. Si se evidencia, le ponemos la efectividad que corresponde. Si no se evidencia, siempre vamos al peor caso. Preferimos pecar de malos que pecar de optimistas. Generalmente las vigilancias quedan así, en rojo, Las por tu vigilancias experiencia. quedan, generalmente sí. Generalmente sí, porque es donde menos se invierte en entrenamiento y aparte se suma de que es un comportamiento humano que, bueno, viene con un tema de competencia a nivel educativo, etcétera, 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 que muchas veces no tiene nada que ver que se eduque, sea universitario. Lo que tiene que ver es su percepción del riesgo. Por eso es tan importante entender de que si esta persona está en rojo, básicamente el resto de tus barreras van a fallar. Ese es un poco el ejercicio. Vamos a pasar al proceso crítico que sería el procedimiento, para que vean un criterio más ahí. Procedimientos entraría dentro de lo que es procesos. Acá, para decir que el procedimiento es efectivo, quiere decir que, primero que se auditó. Si se auditó, quiere decir que se completaron los elementos que se hayan identificado como débiles dentro del proceso. Y aparte de eso, quiere decir de que hay un plan de implementación a tiempo, y aparte de eso, quiere decir que todo el mundo conoce y tiene un entendimiento, digamos, conciso del proceso. Es como bastante, cuando viene un cliente y nos dice, sí, yo tengo mi procedimiento, es perfecto, entonces lo primero que le pedimos son auditorías. Y cuando nos muestran las auditorías, les pedimos los planes de acción. Generalmente es donde fallamos y generalmente los procesos críticos, excepto en algunas organizaciones, casi siempre están amarillos, casi siempre. Amarillo quiere decir que se ha comenzado a implementar el proceso, se realizó una auditoría del proceso, pero estamos ahí con algunas cuestiones pendientes y todavía el proceso no ha sido totalmente comunicado, que es generalmente el caso de muchas organizaciones. Ustedes Consulta, digan, ¿perdón? consulta. Sí, ¿Esto se puede rever cada tanto? por O porque por supuesto. ahí es un proceso que tenemos que empezar a implementar, y obviamente al principio vamos a tener fallas y luego vamos a ir aprendiendo de nuestros errores y así sucesivamente, y se tiene que rever cada tanto y bueno, y se puede ir mejorando, ¿no? Sí, sí, Como, justamente, una vez que ustedes generen su bow tie, la idea es que sea un proceso, un documento vivo. O sea, esto es como tener, perfecto. vamos a decir, este es el año cero, en mi primer año quizás mis barreras se vuelven todas amarillas. Y dentro de 5 años mis barreras son todas verdes. La idea no es que cambien los bow ties, sino que ustedes vayan revisando sus barreras. Entonces, acá, sin tener ningún tipo de entendimiento, lo primero que va a hacer el comportamiento humano es mirar qué tenemos rojo. Y en base a eso, ustedes acá, ahora estamos haciendo un ejercicio bastante liviano, pero dentro de esto hay data
que se asigna, ven que acá hay descripción, etcétera, etcétera. Esto tiene data dentro que hace que ustedes puedan ver y verificar qué es lo que estoy, digamos, qué es lo que no estoy haciendo, qué es lo que estoy haciendo, qué debería hacer, cuáles son las acciones, etcétera, etcétera. Entonces sí, se verifica periódicamente para ver en qué estatus están tus barreras. Muchas veces mejoran y en algunos casos se Empeora. afectan por otras cuestiones. Claro. Bueno, hasta acá determinamos una amenaza, tenemos un estatus de barreras. ¿Cuál sería el siguiente paso después de ver la efectividad de las barreras, Cristian? Bien. Bueno, Charlie, quería añadir el hecho de que, pues, la idea es, como Mariana mencionó, ¿no? Pensar de aquí en adelante, ¿no? Planes de acción, qué respuesta vamos a dar ante esa situación, ¿no? Ante esto que esté en rojo, ¿qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Es un poco el empezar a ser proactivos, ¿no? Exactamente. Bien, el siguiente paso es identificar los factores de escalamiento y los controles a esos factores de escalamiento, ¿no? Bueno, los factores de escalamiento es una particularidad muy interesante de la metodología que nos va a permitir describir debilidades de estas barreras, ¿no? Debilidades que pueden hacer que esta barrera tenga un agujero y que el peligro se materialice a través de ese agujero, ¿no? Son condiciones que pueden hacer que la barrera falle. Exactamente. Acá un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo bien claro y típicamente o común básicamente en todas las industrias que trabajamos. Tenemos un procedimiento o un proceso crítico que le llamamos, ¿no? ¿Qué es lo que típicamente pasa con los procedimientos? ¿Cuál es nuestro gran problema con los procedimientos? No se actualizan. Bien, no se actualiza. Digo, no tienen nada que ver con la realidad, están escritos ahí en papel muerto y nadie lo cumple o ni saben que existe. Se cumple, Exacto. o se cumple solamente para formalidad, es decir, no se cumple, por ejemplo, las capacitaciones, o por ahí no se hacen tal cual, sino que juntan a 4 o 5, le dan una charlita, pero el objetivo, es decir, la evidencia objetiva está, yo hice la capacitación, pero por ahí no se profundizó como correspondía. Bien, buenísimo. Es exactamente lo que ustedes acaban de decir. Básicamente todo lo que dijeron. No se actualiza, no se utiliza, y cuando se utiliza se hace lo que llamamos acá el famoso tick in the box, o sea, para que marquemos de que lo vimos, pero en realidad no lo vimos, sino que lo estamos haciendo para que no nos digan nada. Hacemos como que lo hacemos. Exactamente. Exacto. Me gustó esa frase, entonces voy a poner acá, hacemos como que lo hacemos. Bien, esto básicamente lo que está haciendo es lo que Cristian explicó hace 2 segundos, que es el factor de escalamiento. Esto está afectando mi barrera, está creando un agujero en mi barrera. Por eso es tan importante identificarlos. Y no hace falta poner 1000, porque si tenemos muchos factores de escalamiento quiere decir que nuestra barrera no funciona. Pero ¿qué pasa? El más típico en los procesos críticos es que no los cumplimos, especialmente nosotros los latinoamericanos, ¿no? Entonces, es bueno, es importante entender que esto puede pasar, que no lo cumplamos. Entonces la pregunta, perdón Cristian, ¿qué vendría ahora que identificamos el factor de escalamiento? La pregunta sería, ¿qué vamos a hacer para evitar que este factor de escalamiento llegue a agujerear completamente la barrera, ¿no? Esto sería poner nuevas barreras que se llaman controles de escalamiento, ¿no? ¿Sí, Charlie? Sí, correcto. Acá, chicos, la idea es también volver a no contar barreras, intentar ser lo más realista posible, pero entender de que es probable que la persona, el portero que lo tenemos en rojo, porque no está entrenado, no cumpla el procedimiento como esperamos. Entonces, la idea acá es, esta barrera es
¿qué va a hacer esta barrera para que la gente, a pesar de que no lo cumpla, haga que esta barrera no esté afectada? O sea, ¿qué harían ustedes? ¿Qué pondrían como barrera para enterarse, para darse cuenta, Vos para anticipar? podés proponer una revisión mensual o quincenal del procedimiento, hacer una auditoría interna Bien. para verificar el cumplimiento. ¿Bien? Pero eso tiene que estar afectado a personal. Y cuando vos afectás a estas nuevas tareas al personal, muchas veces, como le vas agregando tareas o vas a contratar gente nueva, porque a las tareas normalmente tuyas, si cada 15 días tenés que hacer una revisión periódica, los vas a hacer los primeros 2, 3, cada 15 días, y después lo vas a mandar a pasear, vas a decir, sí, ya está, y vas a volver a Tal cual, hacer, sí, coincido. lo que hacemos. Exactamente, exactamente. Bueno, acabas de mencionar otro de los grandes problemas de la industria, que son los famosos recursos para todos los sueños que tenemos, porque muchas veces yo siempre hago la broma acá de que nos fumamos algo y empezamos a decir, bueno, sí hay que poner esto y esto y esto, pero cuando hacemos el análisis costo-beneficio, nos damos cuenta de que realmente no lo podemos hacer. Porque si lo quisiéramos hacer correctamente necesitamos 1000 personas. Entonces, me parece buenísimo el comentario porque fíjense de que nuestro factor de escalamiento a la vez tiene como otro factor de escalamiento que es la falta de recursos, básicamente. Entonces, pero la idea acá es que ustedes entiendan de que sus barreras siempre pueden tener algún agujero realista y que al final del ejercicio se va a ver si vale la pena o no considerarla en el ejercicio final, que es el del costo-beneficio, porque ese es otro gran tema del bow tie. Después que hagamos el dibujo, hay que llegar a un momento en que digamos, bueno, pero esto lo podemos aplicar de una manera rentable, porque si no es rentable, si yo puedo, si tengo que implementar 10 millones de dólares y el riesgo sigue siendo lo mismo, no lo hago directamente. Entonces, está buenísimo el comentario de Mariana que dice, bueno, los recursos son siempre un gran tema dentro de estos ejercicios. Entonces lo voy a poner acá como solamente para considerarlo como un factor de escalamiento, que es falta de recursos. No hace falta que sigamos desarrollando porque si no sería... Estos talleres normalmente duran una semana para hacerlo correctamente, ¿no? Claro. Como mínimo. Entonces, pero es como para que ustedes se vayan dando cuenta de la cantidad de cosas que quizás a veces no evaluamos cuando miramos el riesgo como un todo. Ese es un poco el objetivo del ejercicio. Adelante, don Cristian. Sí, Charlie, para agregar que, bueno, a partir de lo que hemos evaluado, nos da pie a preguntarnos esos factores de escalamiento utilizar, ¿no? O cuántos que hay que mostrar. Perdón, se me fue el audio, me parece. Y se fue un poco, sí. Pues si podrías repetir. Sí, la idea es recordar que los factores de escalamiento tienen que estar dentro de nuestro marco, ¿no? No llenar de factores de escalamiento que muchas veces ni siquiera vamos a poder revisar o controlar, ¿no? Correcto. Correcto. Adelante con el Bien. siguiente paso. Ahora vamos a pasar al otro lado, al lado derecho, y vamos a identificar factores de escalamientos de las medidas de recuperación. Entonces, acá para darles una idea de factor de escalamiento, fíjense en este. Dice, cuidados médicos por enfermedades severas, y un factor de escalamiento dice, aumentar la cantidad de pacientes que conducen a la falta de personal. O sea, tenemos cuidados médicos, en este caso en el contexto de la compañía, de la organización que habíamos evaluado acá, pero al momento un tema es que los cuidados médicos en un momento pasa lo que pasa en Argentina y en muchos países, de que comienzan a estar saturados. Entonces, caemos en el famoso tema de recursos que acaba de mencionar Mariana, que es clave.
Ese es un factor de escalamiento mencionado acá. Otro factor de escalamiento, por ejemplo, acá hablamos como barrera de autoaislamiento por 14 días, pero acá decimos viajar por lo esencial y trabajar por negocios. ¿Qué quiere decir? Primero, el autoaislamiento depende de la persona. Esta persona fue al supermercado y dijo, no, en lugar de quedarme 14 días me quedo 10, o en el medio de los 14 días se fue a hacer una compra porque se sintió mejor, y básicamente todo se fue al tacho. Entonces, a ver, ustedes, en base a esos criterios, más o menos, ¿qué factor de escalamiento le pondrían a alguna de las cuestiones aquí, ¿no? Charlie, ¿Sí? disculpa, me salté un paso. Nos olvidamos de verificar la efectividad de las medidas de recuperación. Perdón, voy a volver atrás. No, de las medidas de recuperación, de las barreras reactivas. Hay que ver Ok, efectividad. perdón. Nos olvidamos, nos entretuvimos en... Perdón, lo vamos a poner... Bueno, voy a empezar aquí otra vez con la desinfección. Les digo algo que sufrimos acá en Canadá. La desinfección es básicamente una broma acá. El servicio de desinfección, lo que hicimos acá fue monitoreos con cámaras infrarrojas o cámaras de luz violeta que les llaman, para ver justamente a posteriori de la desinfección, y realmente es un desastre porque el mapeo muestra que la desinfección tiene una efectividad de, no sé, un 20%, porque hay muchas superficies que no son cubiertas. ¿Por qué? Porque dependen de humanos. No sé si a ustedes... Pero ¿cómo desinfectan? Básicamente ¿Con qué? acá hay como 3 niveles de desinfección. El tema es que, digamos, te hablo un ejemplo, por ejemplo, Walmart, que es uno de los... Walmart lo que hace es, todos los días, tiene 5 ciclos de desinfección, más el ciclo de desinfección cuando están cerrados. Pero ¿qué pasa? Esa desinfección básicamente es equipos de trabajo, en algunos casos tipo spray sanitizante que recorre toda la nave, y después tiene personal que va a través de las góndolas y los elementos y demás. Todos esos niveles de desinfección, hay superficies no cubiertas por problemas del spray, por problemas del producto, por problemas de la cobertura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Vos hablás digamos, de limpieza del personal propio, de la empresa, o del correcto. contratado. Yo pensé en Correcto. desinfección como una empresa que desinfecta, por ejemplo, con niebla de hipovidona a yodo, digamos, ¿Sí? que te deja un certificado. Yo pensé en ese tipo de desinfección. Bueno, No pensé en la limpieza diaria. vayamos Yo a Pero ese bueno, no tipo de sé, tómenlo como desinfección. quieran. en No, esa no, desinfección vayamos post-contagio. a ese tipo de desinfección que confiamos de alguna manera ciega. Nosotros tuvimos que hacer la verificación porque estas compañías te certifican la desinfección, pero digamos es como un poco un juego el tema de que ellos lo que te certifican es que desinfectaron el edificio, ¿no? O el lugar. Pero ¿qué pasa? Nosotros lo que hicimos fue hacer la famosa luz violeta para ver si esa desinfección había cubierto las superficies que requeríamos. Y ahí es donde encontramos las falencias. Entonces, Pero pará, que insista, que se hincha de pelota. no, tranquilo, adelante. Pero con la luz ultravioleta vos vas a ver indicios de materia orgánica, de fluido, por Correcto. ejemplo. Pero no tenés Sí. certeza que haya gérmenes ahí. No vamos a la certeza de gérmenes, sino que la empresa nos certifica que el lugar fue desinfectado. Al tener lugares que no están, porque, digamos, es como que tenés distintos tipos de desinfección, pero todos son a través de fluidos. Al tener superficies que no han sido afectadas O por los sea, para hablar fluidos, en criollo, el tipo va y pasa un trapo, algo así, pasa un paño, por ejemplo. claro, Ok. Claro, y te cobra por si hubiese sido... Ah, está bien. No te claro, cobra por meterse con un equipo de termoniebla y mandarle povidona. No. Te cobra claro, por pasar no. un trapo con alcohol, no sé, algo así. Exacto. Ok. Entonces,
te dice, yo hice una desinfección del 100% de la superficie, entonces después cuando hicimos el monitoreo nos dimos cuenta que, claro, la cobertura era 20-30%. Todas las ganas, pero no cubría. Entonces, por eso, como dijo Cristian en principio, esto es como muy general, por supuesto que después tendrían como barreras con los distintos tipos de desinfección, pero al hablar de desinfección, al medir la efectividad, siempre hay que tener en cuenta lo que acabas de mencionar, Mariano, que es el tema de qué tipo de desinfección se utiliza. Entonces, en este caso, bueno, volvemos a los mismos criterios, ¿no? Si fue auditada, si es revisada, cómo es el proceso, si el proceso es entendido, si la persona que te vino a desinfectar es competente o no, porque después entra otra cosa, no sé si pasará en Argentina. Hay compañías que tienen renombre, pero las personas que hacen la desinfección no es que sean, digamos, súper capacitadas porque la demanda se ha Especialistas incrementado en el tanto. tema. Exacto. Sí, termina viniendo el primo, ¿viste? El cuñado del dueño, y después atrás firma un ingeniero agrónomo, o el responsable técnico firma una desinfección, pero la realidad es que el que va, ¿viste? Puede ser cualquiera. Exacto. Por eso generalmente lo que respecta a desinfección, excepto que sea algo que realmente aniquile absolutamente todo dentro del recinto, lo consideramos amarillo para que siempre haya acciones de monitoreo, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hablar de esta que es mucho de comportamiento humano. Limitar interacción entre grupos de trabajo. Cuando hablamos de estos temas, acá se usan mucho los espacios abiertos en las oficinas. Hay mucho espacio abierto. Pero lo que surgió en la discusión de esta limitación, los famosos grupos A y B, los grupos shadow, etcétera, etcétera, era que les pedíamos que no interactúen fuera del trabajo. Porque acá, ¿qué pasaba? No interactuaban en la oficina, pero después salían del Pero la edificio y se iban salida. a tomar un café afuera. ¿Te iban de after, decís vos? Claro, o sea, acá en Canadá las restricciones de las compañías son duras, pero después fuera siguen restricciones, pero la gente puede ir a tomar un café a un Starbucks, por ejemplo. Y claro, ¿cómo Pero, controlás pero si eso es del mismo afuera? grupo, claro, ¿cómo vas a...? Claro, es que ¿Cómo vas a ahí entra el tema, ahí entra el tema de acá, bueno, el comportamiento propio de acá. Los grupos dentro del entorno de oficina, por ejemplo, vamos a hacer de cuenta, Mariano y yo somos un grupo y no sé, a ver, y Gustavo y no sé, Raúl son otro grupo. Vienen en distinto turno y demás. Pero su interacción fuera de horario de trabajo, porque acá todo el mundo se conoce, etcétera, etcétera, y es muy social, no era lo mismo, no había esas restricciones. A Entonces, ver, ¿qué pasaba? discúlpame una pregunta. Vos cuando hablas de dos grupos, y vos decís Mariano, Charlie por un grupo y Gustavo y Raúl por otro, la Sí, interacción después fuera de la oficina se daba entre Mariano y Gustavo, es decir, exacto, 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 se cruzaban los grupos. exactamente. No había problema si Charlie y Mariano iban a tomar un café, pero sí hay problemas si Mariano y Gustavo van a tomar un café. Claro, El era domingo como hacemos un una... asado en mi casa y vienen todos. Y ahí chao. Claro. Bueno, exactamente eso es lo que sucede acá. No sé, justamente, bueno, lo del asado es un ejemplo perfecto porque acá también se come mucho asado. Entonces, ¿qué pasaba? Nos damos cuenta de que esta barrera dentro del entorno oficina era efectiva, pero realmente no teníamos forma de controlar el comportamiento fuera de la oficina. Entonces dijimos, bueno, no, como no lo podemos controlar, esta barrera no la consideramos poco efectiva, pero sí la consideramos parcialmente efectiva. Parcialmente. Entonces, por lo menos, para que nos dé la oportunidad de gestionarla en el sentido, bueno, tengamos precauciones extra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la Bueno, idea pero de eso los también colores... queda en la Sí. ética o en el profesionalismo de la persona, ¿no? Bueno, exactamente ahí es donde entran nuestros agujeros. Porque la persona, o sea, la ética, cuando se mezcla con la forma de relacionarnos, es complicada. O sea, Argentina es un ejemplo perfecto, porque la amistad, el tema este de estar juntos, si pudiéramos hacerlo, es más, es lo que está pasando,
se mezcla con que yo puedo ser ético, pero también puedo estar con mis amigos. Entonces voy a estar a distancia, no sé, por decirte algo. Es muy relacionado con el comportamiento humano. Por eso todo lo que O depende del sea, humano... Adelante, discúlpame, Gustavo. Charlie, una consulta. O sea que vos vas a tener ahí un agujero, aunque no dependiera de vos o de la empresa, digamos, aunque no dependiera de vos, vas a tener un agujero Exactamente, igual. Ese es exactamente. el punto. Por Sí, eso, sí, por eso, porque se puede ver con la familia, con los amigos, exacto, o exacto. se Por eso juntan. la idea del ejercicio no es que no pase. La idea del ejercicio es que sepamos que va a pasar. O Ok. sea, por eso Hay es que tan importante. contemplar todo. Claro, Exacto. porque ¿qué pasa? Cuando nosotros analizamos riesgo de manera general, es como si estuviéramos viendo únicamente esta bolita roja. Cuando analizamos riesgo de manera de barreras, comenzamos a ver este tipo de cosas, como por ejemplo nuestra interacción fuera del edificio, o como por ejemplo el uso del transporte público. Claro. Entonces, que son cosas que no podemos gestionar y cuando gestionamos un riesgo de manera general pensamos que sí podemos gestionarla y no la podemos gestionar. Entonces, lo mejor que nos puede Bueno, hablando de pasar... eso, Adelante, Mariana. no, que vos decías también, hablabas el comportamiento y obviamente el trabajo. A nosotros, si queremos ir a la oficina, disculpen que, momento que estoy, ahí está. Así estaba Eh, llamando por teléfono, ¿no? sí, ¿Qué sí, pasó? Sí, sí. sí, mi celular se manda a llamar a lugares locos, perdonen. Que yo decía que, por ejemplo, en mi trabajo, si queremos ir a la oficina, tenemos que pedir una autorización 48 horas antes y nos mandan un auto. No podemos viajar los que no tenemos, Bueno, los que no manejamos, ¿no? Obviamente. Nos mandan un auto que nos pasa a buscar, bueno, que nos lleva a la oficina, no sé, bueno, y después tenemos que volver con otro auto, ¿no? bueno, Lo que- justamente Eso sería una especie de control, ¿no? analizamos lo mismo, exactamente lo mismo, y dentro del análisis de la barrera surgió de que ese vehículo, a menos que sea utilizado y controlado y gestionado por la compañía, lo cual quiere decir, voy a buscar a Mariana, vuelvo, lo desinfecto, dejo guardado el vehículo, espero que Mariana salga, la busco, lo desinfecto y dejo guardado el vehículo, deja de ser gestionado por nosotros. Generalmente es un remis, es un taxi, es el auto de alguien que no sabemos si es desinfectado o no. Quizás tiene aroma a alcohol, Claro, no quiere decir que esté desinfectado, ¿no? Entonces, que no sabemos la interacción del chofer, que comienza a ser un factor de escalamiento, porque el chofer tiene su vida. O sea, Bueno, ahí no también termina más, ¿no es cierto? Ahí está lleno de agujeros, si te pones con eso. exactamente, por eso es tan Claro. importante. Por eso es tan importante el ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a ver el dibujo, fíjense que este dibujo no es pequeño. O sea, este es el COVID de ese ejercicio, no es pequeño, tiene muchas consideraciones, pero al verlo, ya de entrada, la importancia de esto es que ustedes digan, hey, pará, este bowtie está amarillo, está casi todo amarillo. Entonces, si está todo amarillo, que básicamente es parcialmente efectivo, tengo mucho trabajo para hacer antes de porque tomar una significa que está decisión. vivo. Exactamente. Por eso está buenísimo lo que ustedes dicen, porque es básicamente lo mismo que nos pasó a nosotros. Por eso, fíjense, esta compañía tenía que movilizar 360 empleados a su edificio, lo cual les costaba 4 millones entre todo lo que surgía como precauciones cuando analizaban solamente el riesgo. Cuando vieron la foto del bowtie, dijeron, no me afecta ninguna actividad crítica, los dejo trabajando en su casa, me quito el riesgo de encima y listo. Claro, es Entonces, como nosotros, solamente los que están de guardia van a la oficina. Claro, bueno, los Los de, críticos indispensables en todo caso. los de emergencia y los que están de guardia cuando hay alguna empresa que necesita, bueno, algún papel, alguna regulación, ¿no? O hay una exacto. inspección, pero después no nos está yendo a la oficina.
Por eso, básicamente o sea, el objetivo de este taller con ustedes era mostrarles el ejercicio, porque una vez que sacan esta foto, el esfuerzo de esta foto es el primer esfuerzo, es cuando lo crean. Porque después básicamente es una herramienta que van a ver que barreras se van tocando, pero el ejercicio no se vuelve a hacer, solamente se focalizan en las barreras. Por eso se vuelve tan poderoso, porque por ejemplo, si esto lo hiciéramos para un teatro, por decirlo así, saldrían justamente estos temas. Entonces la gente sabría dónde focalizarse. Ustedes fíjense que hoy en día los teatros están focalizados en la cabina sanitizante, en separar los asientos, pero nunca vi nadie que hable de entrenar a los porteros. ¿No? Sí, o de la ventilación, lo que O de hablamos la el otro día. ventilación, o de tener un generador de emergencia cuando tenés ventilación por si se te corta la luz. No sé, ese es un poco el objetivo del bow tie, es que te muestre una foto en la cual pueda ser gestionada de manera optimizada y no de manera general. Ese es un poco el objetivo. Claro, pienso en esto aplicado a una escuela, a un instituto de educación, y hacemos 50 páginas más o menos, no terminamos nunca. Claro, Tal esto es cual. básicamente es como una gran foto que va a hacer de que la gente, es más, en las compañías las barreras tienen nombre y apellido, o sea, tienen responsables. Que ahí es donde entra también la importancia de esto, porque no es que todo lo gestione una sola persona, cada barrera tiene su responsable para que pueda ser gestionado, ¿no? Charlie, Adelante. Ahí entró Emma, Manuel, me parece. Hola, Emma. acaba de entrar alguien, sí. Sí, hay Hola, hola, sí, recién me pude conectar, disculpen. No hay problema. Adelante, Cristian. Lo que estábamos realizando. Una pregunta hasta ahora. Hasta ahora, ¿el proceso les hace sentido? ¿Les parece coherente? ¿Lo ven como algo complicado? ¿Lo ven como algo que se puede aplicar? ¿Les parece que les puede servir? A mí me encantó, me parece buenísimo. Te hace Muy pensar, bueno. darle una vuelta más de rosca a la evaluación de riesgo clásica de OSA o de ISO 45001. Claro. Sin duda, te hace contemplar otros aspectos que por ahí a primeras no lo enfocás más en lo micro, que sería la empresa, y esto como que expande mucho más, ¿no? La visión. Por lo menos en la experiencia que hemos tenido, el ejercicio lo que ayuda es a optimizar costo en general, que es algo que buscan muchas las organizaciones, ¿no? Porque a veces es como que tratamos de gestionar todo al mismo tiempo y justamente eso es lo que nos hace gastar balas en lugares que no hace falta gastar balas y dejar de ponerle todas las balas a lugares que sí hace falta. Entonces, ese es un poco el objetivo general. En qué poner foco y fijar prioridades también, ¿no? Exactamente. Exacto. Ustedes fíjense, vamos a hacerle cuenta de que este fuera nuestro Bogotá completo. Y nosotros decimos, bueno, tenemos barreras amarillas, vamos a hacer de cuenta que estas están verdes. Acá claramente nos dice que nuestra prioridad uno es entrenar a este hombre o a esta mujer. Claro. O sea, por decir algo, ¿no? Esta es nuestra barrera roja, la tenemos roja. Entonces siempre la pregunta es, si la barrera está roja, ¿podemos reemplazarla por otra o necesitamos trabajar sobre esa barrera? En este caso, el portero lo vamos a necesitar. Entonces, bueno, entrenémoslo, informémoslo, hagámoslo que entienda los riesgos asociados, etcétera, etcétera. Y después el resto son gestión. Las barreras amarillas son parte de nuestra gestión. Hey, cuidado con la desinfección. Fijémonos cómo están desinfectando, fijémonos de qué manera desinfectan. O si hablamos de interacción, bueno, si vamos a separar los grupos, fijémonos que no sean del mismo barrio, porque van a interactuar. O no sé, o informémoslos. Si van a interactuar, miren, avísennos para que consideremos otra cosa. Ese es un poco el objetivo del tema. Acá decimos, bueno, vamos a evitar que gente mayor venga, ya sabemos que es algo pero lo tenemos como una barrera, entonces, listo, es una acción.
Es como un poco lo que busca el ejercicio en general, ¿no? Bueno, yo te Charlie. cuento una cosa, lo que pasó, perdón. Sí, No, sí, Mariana, adelante. sí. No, lo mío era simplemente uno en lo último que vos hablabas de los mayores de 65, las personas enfermas. Al principio, en marzo, cuando pasó eso, se dijo, cuando todos los mayores de 65 años tenían que pedir licencia por este tema, y las personas enfermas. Pensaron que eran cortos y todos tomaron como que fuese Claro. unas vacaciones, lamentablemente, empezaron a mandar, pero fruta, como decimos acá, de enfermedades supuestamente preexistentes. Cuando siguió pasando el tiempo y a estas personas, ¿qué pasó? Todas estas personas que pidieron licencia no le pagan lo que se le dice el presentismo, que no es mucho, pero que no dejaron de pagar. Ahora mágicamente se empezaron a curar todos de estas enfermedades preexistentes. ¿Por qué? Porque todos quieren cobrar el presentismo. Entonces también hay mucho tema que evaluar en este tipo de cosas, porque muchos de nosotros estamos muy mal pagos, es decir, y con tal de rascar unos mangos más, pero muchos se tiran a la pileta. No les importa el COVID, ir en colectivo y aparecerse en la oficina con tal de fichar. Entonces es un trabajo muy arduo en que tenemos que concientizar al que trabaja, al empleado, y enseñarles, y bueno, si a muchas personas le dieron la posibilidad de reactivarse, pero trabajar de home office. Claro. Pero bueno, es todo un tema, porque todos pensaron que esto iba a ser corto, que no iba a llegar hasta octubre. Por eso, o sea, por ejemplo, acá, por un tema de, bueno, ya entramos en un tema de discriminación, porque acá, bueno, acá en Canadá hay como varios temas con eso. Las personas mayores, o sea, las personas de riesgo, no las mayores, de riesgo, porque a veces no es por edad, sino por enfermedades preexistentes, si quieren ir al trabajo, a pesar de lo que está regulado, lo que está informado, se les hace firmar un disclaimer. ¿Por qué? Porque hay que informarles sobre los riesgos que están tomando y los riesgos que no podemos gestionar como compañía. Y ahí es donde entra otra vez el Bowtie. O sea, le decimos a las personas, miren, estas son las evaluaciones, este ejercicio que están viendo ahora es presentado al gobierno, es presentado a las autoridades, es presentado para que nos habiliten la oficina, etc. Y cuando viene un personal le decimos, miren, estas son las barreras que evaluamos, ustedes están considerados como una barrera, digamos, que se debería quedar en la casa, pero si ustedes quieren venir a la oficina, les tenemos que informar que están tomando un riesgo extra, bla, 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 y ese riesgo puede terminar en la muerte. Entonces, es nuestra obligación informarles los riesgos que están tomando antes de que los tomen. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo? No. Entonces se les hace firmar un disclaimer, porque hay como mucho tema con todo esto, justamente porque nadie realmente informa sobre el análisis del riesgo al personal. Entonces, cuando la gente empieza a ver, mira, tengo estas barreras, pero yo soy una barrera que si me quedo en mi casa funciona y si no me quedo en mi casa no funciona, y ahí comenzaron a pensarlo. Cuando te afecta el salario ya es otra cosa, ¿no? Ya la gente empieza a pensar en otras cosas. Pero bueno, es un poco el uso también que se le da a este tema del Bowtie, es mostrarle la foto a todo el mundo. Todo el mundo tiene exactamente la misma información que están viendo ustedes. Entonces, todo el mundo está informado de las consideraciones y por qué se toman las decisiones. Que muchas veces es otro gran tema, ¿no? Que no informamos de la manera correcta. A veces la información se mantiene un poco más perfil bajo porque también hay otras implicancias, especialmente en el Estado, porque el tema de la información en el Estado muchas veces no funciona al 100% como debería. Entonces, es como que este tema que mencionás, Mariana, acá también nos sucedió, porque también pierden presentismo o pierden algún extra, etc. Entonces se le dijo, no hay problema, pero no te vamos a poder cuidar de la manera que quisiéramos.
¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Estás de acuerdo? No. Y eso fue lo que pasó. Ahí hubo gente que firmó el disclaimer y está yendo a la oficina. No sé por qué, pero está yendo a la oficina. Ese disclaimer le permite a la empresa, si alguno quiere hacerle juicio porque se enferma o pasa algo, es como una barrera que te dice, no, mira, vos firmaste y vos quisiste... Exacto. Exactamente. Eso, mira, en un Sí. momento el gobierno canadiense, cuando la gente no respetaba la cuarentena en la parte de Vancouver, había generado un disclaimer que decía, estoy de acuerdo a no respetar las restricciones, pero también estoy de acuerdo a que no me pongan como prioridad de atención en los hospitales. Entonces la gente comenzó a pensarlo. Claro. Porque está bien, vos podés ser responsable o irresponsable. Aparte de la consecuencia de contagiar a otra gente, al momento que te contagiaste, lo primero que querés es atención médica. Entonces el gobierno decía, no, si te comportás de manera irresponsable, me estás diciendo de que no te interesa seguir las reglas, bueno, no me pidas que te ponga como prioridad cuando te enfermes. Entonces, Claro. eso también quedó bastante claro. Bueno, acá se habla también de eso, pero hay una grieta terrible que ni entremos Sí, en por ese tema. supuesto. Yo entiendo de que hay otros aspectos que no, digamos que es difícil comparar, y hay que convivir con el contexto que les compete, ¿no? Que Porque nos si no, toca, pero, es el estilo. exacto, exacto. No, es que yo tengo mi familia allá y por eso me da bronca todo esto, porque, o sea, hay cosas que podríamos hacerlas mucho más simples, no sé, por algún motivo se complican, y hay otras cosas que bueno, es propio de nuestra cultura, ¿no? Miren, les voy a Eh, proponer, Mariano, Charlie, perdón Cristian que te corte. Mariano, te voy a proponer, Charlie, Sí. bueno, sí, adelante. no, me gustaría agregar para los participantes, ¿no? Que sepan un poco, hemos estado viendo algunas presentaciones, de algunas personas que dictan, pues, esta metodología, ¿no? Y vemos que tienden a mecanizar a veces las cosas, ¿no? Por ejemplo, hemos visto reglas, ¿no? Que nos dicen, ya, si esto tiene riesgo tal, entonces necesitamos 2 barreras, si esto tiene riesgo Exacto, tal, necesitamos una barrera. Si esto es ingeniería, esto es verde. Si esto es persona, esto es amarillo. Pero nada vale más que el análisis y la experiencia del grupo. Eso es exacto, muy importante, ¿no? exacto. Sí, justamente lo que intentamos con este tema de compartir la práctica, primero hay una palabra clave que es entendimiento, o sea, todo lo que se entiende es mucho más fácil luego, ¿no? Para poder, y después es justamente evitar la mecanización, porque tendemos a ir a este tema de que si es uno hago esto, si es dos hago lo otro. Eh, no es un ejercicio cuantitativo para nada, o sea, no intenta reemplazar un ejercicio cuantitativo, pero sí es un ejercicio muy poderoso a nivel visual y a nivel, digamos, de interacción. Es un ejercicio de grupo, eso es lo que tiene de fuerte, ¿no? Entonces, es un poco lo que queremos trasladar compartiendo esto. Mariano, te quería comentar, bueno, y al grupo, les quería proponer si podíamos continuar con una segunda sesión para poder continuar, digamos, con otra rama, quizás hacerlo más partícipes del ejercicio, o sea, que ustedes tengan que hacer algo más que nada porque nosotros tenemos otros talleres que llevar y me quedan 10 minutos. Entonces, si les parece bien, o sea, esto lo podemos hacer, no sé, una vez por semana sin problema. Eh, Como Sí, primero para no Charlie, obvio, volverlo por mi tan... parte, ningún problema. Y súper agradecido por tu tiempo y por brindarnos esta charla. No, es que yo realmente lo que quisiera lograr es que si tienen no sé, algún escenario que quieran analizar utilizando el método, lo hacemos. Porque la verdad es que la idea es que podamos ayudar. No sé, a mí me encantaría que la construcción lo pueda visualizar, que no sé, que las empresas puedan tener una herramienta para mostrar que tienen gestión o por lo menos identifican dónde pueden tener los problemas. Esa es un poco la idea. Entonces, si ustedes quieren algo más específico, la semana próxima lo podemos analizar en algo más específico,
Traer un caso real, un caso taxativo real. de una empresa o lo que sea, y Exacto. tirarlo acá. Sí, estaría bueno. Por mi parte, voy a estar ahí. Eh, Sí, porque hoy trataron todo mi empresa. Así que yo ya estoy. No, eso aparte fue buenísimo porque está bueno ver el contexto estatal que tiene como un extra siempre, ¿no? Es como que tiene muchos desafíos, voy a llamarlos. Ponele. Claro, es muy Eso. particular el trabajo en el Estado argentino. No sé qué pasará en otros países. En Mira, Argentina. en los ambientes estatales lamentablemente se comportan muy parecidos, solamente que algunos están pintados de dorado y otros no. Ah, bien, bien, se entendió. Así que, bueno, esto es algo que yo trato mucho con el Estado acá. Es más, mi función es a través del Estado. Y bueno, yo se los he dicho varias veces a mis colegas. Digo, ustedes en el país del norte la única diferencia es que están pintados de dorado, pero cuando se rasca es lo mismo. Así que en ese lado no tenemos mucha. Por eso digo, hay mucho potencial en Argentina. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer, simplificarlas, porque hay veces que las complicamos, me parece que podría ser, por lo menos para ayudar. Después, bueno, hay cosas que no podemos resolver y no las vamos a poder resolver nosotros. Bueno, ¿les parece bien si ponemos una fecha, digamos, para que no se dilate tanto y que no se nos vayan los conceptos? No sé, decir la semana que viene, el viernes o la otra, poner una fecha. Mira, Por lo les menos los que propongo lo estamos acá. siguiente. Les propongo lo siguiente es, Mariano, coordinar con el grupo y avisanos. Nosotros los viernes a esta hora nos viene bien, porque es justamente el día que estamos más tranqui. Y avísenos si les parece los viernes y qué fecha del viernes, el mismo horario y vamos con esas sesiones. Espectacular, dale, Charlie y Cristian, muchas gracias. De todas maneras, esta sesión la grabé, así que yo les paso el video después también para que todo lo que fuimos viendo les quede a ustedes, porque la idea es que les quede, ¿no? Y la idea también es replicar, así que si está el video y nos lo pasás, sería un golazo. Te Sí, súper sí, agradecería. por supuesto. Nosotros lo cargamos en YouTube y se lo pasamos. Que el video queda, digamos, te paso el link, queda para que lo visualice el que tenga el link. No queda público a menos que ustedes me autoricen. Perfecto. Perfecto, Para perfecto. poder compartirlo con algunos colegas que hoy no, por horario, por día, no pudieron estar. Sí, por supuesto, lo entiendo. Siempre es un tema. Así que la idea es repetirlo todo lo que podamos hasta que el proceso quede como algo que puedan ustedes, por lo menos, aplicar de a poquito. Dale, perfecto, Charlie, listo. Y bueno, nos ponemos de acuerdo nosotros y te comunicamos una fecha probable para la segunda parte. Muchísimas gracias por estar. La verdad que me da placer, es como volver a casa. De alguna manera. Y te conecta con el espíritu argento, ¿no? Exactamente. Así que, bueno. ¿Te fuiste hace mucho? Yo hace más de 21 años. Pero todos los años estoy yendo. Excepto este. Excepto nuestro querido COVID. Así que, bueno. Bueno, lo mismo digo de Charlie, tiempo. por lo menos de parte mía, para lo que necesites, contá conmigo. Y bueno, estamos en contacto. Y me debes una nota, no te olvides. Sí, es verdad. Ahora voy a hablar con Cristian, que es el súper escritor de la academia. Listo, entonces lo empiezo a hinchar a Cristian. Cristian, yo le envidio dos cosas a Cristian. Una es cómo escribe y la otra es el peinado. Porque, bueno, usted por razones obvias, ¿no? Por razones obvias, sí, te entiendo. Bueno, y para la próxima gracias. prometo ponerme mute y no molestar con mis acotaciones. No, al contrario. Hablo mucho, La próxima lo van a tener que hacer ustedes, así que prepárense. Perfecto. La próxima dirige Mariana. Los conceptos y todo de Mirá que yo riesgo no tengo nuclear. problema. Exactamente. Yo no tengo problema. Exactamente. Bueno, gente. Bueno, chicos, les envío un saludo Muchas grande. gracias. Cristian. Gracias a todos. Saludo Chau, grande, gracias a muchas todos, gracias, un gusto. Buen fin de. Cuídense. Fin de Chau, semana. chau. Gracias. Adiós.